En la mañana cálida del 16 de noviembre de 2025, cuando el sol apenas empezaba a extender su luz sobre los techos oxidados de las casas caraqueñas, una sensación extraña recorría el país. Había algo en el aire, una mezcla de nerviosismo, esperanza y un silencio expectante, como si Venezuela entera contuviera la respiración. En las ciudades, en los pueblos, en las montañas y en los llanos, la gente hablaba en voz baja, se enviaba mensajes, miraba los teléfonos con el corazón encogido. Algo estaba por pasar, y aunque nadie sabía exactamente qué, todos lo intuían. Fue en ese ambiente cargado cuando comenzó a circular un audio en redes sociales. Era la voz de María Corina Machado, una voz que durante años había despertado tanto adhesiones fervorosas como rechazos profundos, pero que jamás pasaba desapercibida. Sin embargo, esta vez tenía un tono distinto, firme, sereno, pero también urgente, como quien sabe que un reloj invisible está llegando al final de su cuenta regresiva. En el audio, Machado hablaba de la hora precisa, de un momento inevitable que se acercaba y que exigiría decisiones que marcarían vidas para siempre. Su voz viajaba de teléfono en teléfono, de un barrio humilde a un apartamento de clase media, de un cuartel silencioso a una oficina gubernamental, de un bus atestado en Maracaibo a una pequeña bodega en Barinas. Cada palabra caía como una chispa en un país lleno de dinamita emocional. Los venezolanos escuchaban, algunos con fe, otros con cansancio, otros con una mezcla de miedo y esperanza, pero todos entendiendo que algo estaba cambiando. Lo que va a pasar, ya está pasando, decía ella. Era una frase que se repetía en chats, cafeterías, colas de supermercado. Muchos se preguntaban si era un llamado a la acción, una advertencia o simplemente una interpretación de la atmósfera nacional. Pero había otra parte, tal vez la más impactante, la petición a los militares, a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, a los que estaban armados, uniformados, vigilantes, obedeciendo órdenes difíciles de enfrentar. Les pidió que bajaran las armas. Les pidió que acompañaran la libertad del país cuando, según sus palabras, llegara el momento de hacerlo. Les habló directamente, casi como si estuviera parada frente a ellos, mirándolos a los ojos. Sé un héroe y no un criminal, dijo. Sé un orgullo y no una vergüenza para tu familia. Esas palabras se filtraron en los cuarteles. Allí, donde el olor a pólvora y humedad formaban parte del paisaje cotidiano, algunos funcionarios escuchaban con los brazos cruzados y el ceño fruncido, otros con los ojos clavados en el suelo, otros incluso con el corazón golpeándoles fuerte en el pecho. Porque más allá de la política, había algo humano, personal. Cada soldado tenía una madre que esperaba noticias, un hijo que preguntaba por qué tardaba tanto en llegar a casa, una esposa que le rogaba que se cuidara. Y escuchar que la historia sería su juez hacía que muchos se preguntaran en qué lado de esa historia querían estar. Mientras tanto, en las calles, la gente recordaba lo ocurrido en 2024, cuando se habían realizado las elecciones presidenciales que desataron una ola de dudas, acusaciones y desconfianzas. Para Machado y para buena parte de la oposición, el organismo electoral, controlado por figuras afines al chavismo, había proclamado fraudulentamente la reelección de Maduro. Ella sostenía que el verdadero ganador había sido Edmundo González Urrutia, el diplomático que terminó viviendo en el exilio, en España, convertido en símbolo de un triunfo que muchos consideraban robado. Esa herida, abierta desde entonces, todavía ardía en la memoria colectiva. Con el paso de los días, la tensión aumentó. Machado viajó a Miami para participar en un foro del Grupo IDEA, donde dijo que Venezuela estaba ya en horas decisivas y habló de una transición pacífica. Estas palabras cruzaron fronteras y regresaron al país multiplicadas. Para algunos eran un rayo de esperanza, para otros, un recordatorio de innumerables promesas rotas. Para muchos, simplemente un eco más en un país acostumbrado a convivir con el vértigo. Pero más allá de la política, había historias que no salían en los titulares, la de Carmen, una enfermera de 52 años que, sentada en el borde de su cama, escuchaba el audio de Machado mientras revisaba los mensajes de sus hijos que vivían en Perú. Ellos le preguntaban si estaba bien, si había protestas, si debía quedarse en casa. Ella suspiraba, mirando la ventana que daba a una calle donde de vez en cuando pasaban motorizados sin matrícula. Le dolía no saber qué responder. Quería decirles que sí, que todo estaba tranquilo, que nada malo ocurriría, pero no podía mentirles. Tampoco podía apagar la sensación de que, tal vez, esta sí era una verdadera oportunidad de cambio. A kilómetros de allí, en un comando militar,
el teniente Ramírez escuchaba el mismo audio mientras limpiaba su arma reglamentaria. Tenía 27 años, y desde los 18 había vivido bajo la disciplina estricta de la institución. Su padre había sido militar también, pero había muerto hacía años por una enfermedad nunca tratada a tiempo. Su madre dependía de él. Sus hermanos menores lo admiraban. Y ahora, mientras escuchaba a Machado hablar de héroes y de la historia que juzgaría, sentía un nudo en la garganta. No quería ser señalado como enemigo de su propio pueblo, pero tampoco quería ser acusado de traición por sus superiores. Sabía que ninguna decisión sería fácil. Sabía que el país entero lo estaba mirando, aunque nadie conociera su nombre. Mientras tanto, en redes sociales, la conversación fluía sin descanso. Vídeos, audios, rumores, cadenas de WhatsApp, transmisiones en vivo, todo se mezclaba en un torbellino. Algunos afirmaban que el cambio era inminente. Otros advertían sobre posibles estallidos de violencia. Muchos pedían prudencia, calma, sensatez. Pero todos, incluso los más escépticos, sentían que algo estaba moviéndose bajo los pies. En los barrios, la gente se reunía en grupos pequeños. Hablaban de lo que habían escuchado, de lo que creían que podía pasar, de lo que deseaban y también de lo que temían. Había familias que recordaban viejos episodios de protestas, con lágrimas y pérdidas. Había jóvenes que nunca habían vivido un día de estabilidad y que soñaban con un país distinto, aunque no supieran cómo podría construirse. Había ancianos que, después de tantos años viendo ciclos repetirse, observaban todo con una mezcla de sabiduría y resignación. Machado, desde la distancia, hablaba de un umbral de la libertad, de un país a punto de vivir una transformación sin precedentes. Y aunque nadie sabía cuánto de eso era posible, sus palabras encendían algo en la gente, un deseo profundo de que, por una vez, el futuro pudiera ser diferente. No perfecto, pero distinto. Más justo. Más pacífico. Más humano. Ese día, el país avanzó lentamente hacia la tarde, luego hacia la noche. Las luces en los edificios parpadeaban por los apagones intermitentes. Los perros ladraban sin razón aparente. Los televisores sonaban en miles de hogares, todos mostrando noticias, declaraciones, análisis. La gente se iba a dormir tarde, inquieta, conectada a sus teléfonos hasta que el sueño finalmente los vencía. Algunos rezaban. Otros lloraban. Otros simplemente miraban el techo, esperando algo que no sabían nombrar. Y mientras eso ocurría, los mensajes seguían circulando, las palabras seguían resonando, y la frase «la hora decisiva es inminente» quedaba suspendida sobre el país como una nube cargada, lista para descargarse en cualquier dirección. El amanecer siguiente encontró a